Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. Hola, somos Elizabeth y Elisa. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta miniserie de comunicación en la naturaleza, biocomunicación, que da inicio oficialmente a nuestra primera temporada. Hola, sí, justamente hoy vamos a hablar de un tipo de comunicación que es muy explosiva, siento yo, y otra que es un poco más sutil. Exacto. Hoy nos cogió un poco la tarde para grabar, así que posiblemente vean un cambio de luz los que están viendo en video podcast. Entonces, una disculpa de antemano para los que les molesta un poco esos cambios de luz o de calidad, no sé cómo decirlo. Bueno, en el primer episodio de esta miniserie hablamos de qué es comunicación. Recordemos, tenemos un emisor, una señal y un receptor. Y en ese primer episodio hablamos de la señal acústica, es decir, el sonido. Ese fue nuestro primer episodio. Y en este episodio, como decía Lisa, vamos a hablar de una señal un poco más explosiva y es la señal visual. Vamos a hablar sobre comunicación visual y vamos a tratar un poco también otros tipos de comunicación, pero ya iremos llegando de a poco a eso. Uh-huh. En los humanos, la forma de comunicación más usada es el lenguaje, sea oral o escrito, y podríamos decir que ese escrito es una señal visual. De alguna forma, pues es una señal visual, y con el uso de la tecnología, pues cada vez se ha usado más estas señales visuales, memes, imágenes, videos, y pues sí, yo siento que cada vez hablamos un poco menos y nos comunicamos más a través de mensajes cortos, escritos, entonces como que se ha aumentado mucho esas señales visuales para nosotros. Y que justamente hace parte de la historia de la humanidad toda esa comunicación visual, porque incluso en nuestros antepasados se comunicaba, ese primer lenguaje escrito fueron los pictogramas, los petroglifos, todos esos que se hacen en piedra y que son hoy en día súper estudiados en la antropología y que han sido súper interesantes y súper necesarios en la historia de la civilización humana. Sí, es justamente lo que nos ha permitido entender un poco a esos primeros humanos, aunque como lo decíamos en el primer episodio de esta serie, hay mucho de nuestra interpretación, porque pues realmente no sabemos qué querían comunicar ellos, pero bueno, algo creemos que nos acercamos a eso. Sí. En todo caso, como un meme puede transmitir información en segundos, en la naturaleza hay un montón de señales visuales cargadas de significado, de información. Entonces, empecemos por qué es una señal visual. Justamente una señal visual es algo que se pueda ver, pero no necesariamente todo lo que se pueda ver es una señal visual. Entonces ahí tenemos al color, a las formas, al tamaño, a los patrones, todo ese tipo de cosas que pueden comunicar precisamente una información, sea sexual, sea de competencia, sea de advertencia. Y para que esta comunicación visual se dé, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Uno de esos es que tanto el emisor como el receptor deben coincidir en espacio y tiempo. No como en las señales acústicas que veíamos algo diferente, ¿sí? Porque esa señal puede viajar largas distancias. Justamente se necesita una línea directa, es decir, que el emisor tiene que hacerse ver básicamente, porque para que él pueda decir, hey, estoy aquí, necesita que el otro lo esté viendo, a diferencia del sonido, que no necesariamente tenían que estar atentos a escuchar, sino que el sonido llegaba y precisamente esa señal los hacía ponerse en alarma o a disposición de esa señal. Otro aspecto importante es que las señales visuales dependen mucho del entorno, del ambiente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la disponibilidad de luz. A mayor luz, por decirlo de alguna manera, hay una mejor señal visual. Por ejemplo, en los arrecifes de coral, que ahí pues sabemos que entra bastante luz, eso está lleno de señales visuales, tamaños, formas, colores, mientras que en lugares oscuros es más difícil que la señal visual se dé, aunque hay algunas adaptaciones que lo permiten, como la bioluminiscencia o los colores contrastantes. Y otro aspecto importante es, la cantidad de obstáculos.
Entonces, en un área abierta, por ejemplo, una sabana, es más fácil que a larga distancia yo pueda ver una señal visual, un animal en movimiento, pueda distinguir una forma, pues depende de mi capacidad visual, pero en un lugar abierto va a ser más fácil que en un bosque que estamos llenos de obstáculos porque hay una gran densidad vegetal y solamente quienes estén cerca de esa señal van a poder verla. Que justamente entonces la luz es aquí fundamental para poder dar a conocer esa señal, ¿cierto? Pero la luz en sí no es la señal, como pasaba en la comunicación auditiva que estuvimos hablando en el episodio pasado, que era el sonido en sí esa señal, y que todo animal que produjera un sonido pues era precisamente para comunicar algo. Mientras que aquí la luz en sí no es la señal, sino lo que refleja la luz, y no todo lo que refleja luz es comunicativo necesariamente. Y al igual que en la señal acústica, hay unos órganos importantes para que esta comunicación se dé, pero a diferencia de la señalización acústica, de la comunicación acústica, no hay un órgano que produzca la señal. En la señal acústica veíamos diferentes órganos que producen sonido, mientras que en la señal visual no, porque eso se da de muchas formas y puede ser algo que compone como tal al organismo, pero sí es importante un órgano que es el que percibe como tal esa señal, y hablamos de órganos fotorreceptores, que en nuestro caso son los ojos, pero pues este no es el único tipo de ojo que existen. Hay otros ojos en la naturaleza, en los insectos por ejemplo son diferentes, y no necesariamente esos órganos fotorreceptores tienen que ser un ojo, puede ser que simplemente perciban los cambios de luz, entonces perciban sombra. Exacto, no tiene que ser un ojo así supremamente complejo como el que tenemos nosotros, sino que simplemente un conjunto de células que, digamos, tengan la capacidad de esa fotorreceptora, permiten recibir esa señal. Pero bueno, nosotros de eso hablamos más a profundidad en un episodio muy interesante relacionado al color en la naturaleza, y ahí explicamos un poco más a fondo ese tema de los ojos en la naturaleza y cómo se recibe el color y la luz. Pero entonces ya sabemos que la comunicación visual implica diferentes aspectos para que se pueda dar, pero entonces hablemos de los tipos de señales visuales. Tenemos señales visuales estructurales y comportamentales, pero entonces iniciemos con las señales estructurales. Justamente esas señales estructurales son aquellas que no cambian con el comportamiento, es decir, son innatas y ya vienen en los genes y pueden ser permanentes durante ciertos periodos de tiempo. Entonces ahí entra el color, entra el tamaño, entran los patrones que son permanentes o ciertas estructuras específicas que están todo el tiempo ahí. Bueno, pueden no estar todo el tiempo, pero porque estén asociadas a una estación del año, como algunos animales que cambian su pelaje o su plumaje durante el invierno, o algunas que aparecen en los momentos de reproducción y cortejo. Pero son estructuras que no responden a un comportamiento como tal, como decía Elisa. Más adelante les hablo de un ejemplo. Y que en esta categoría yo siento que el color es uno de los más llamativos y quizás los más perceptibles para nosotros. Entonces el color que está en muchas aves, en muchos insectos, en muchos anfibios, reptiles, es muy importante en este tipo de comunicación, que están todo el tiempo en ellas y que pueden transmitir señales, sea de peligro, de soy peligroso, no me coman, o para atraer una pareja. Pero entonces aquí vamos entendiendo mejor este tipo de señales. Tenemos, como dice Eli, unas señales de advertencia en ranas venenosas, mariposas, en serpientes corales. Y en esas especies, esa es la señal, ese color. Entonces, claro, uno dice, esos colores llamativos son peligro, pero no necesariamente lo es en todas las especies. Entonces, esto no es un patrón en la naturaleza, porque esos colores llamativos y vibrantes en aves pueden funcionar de una manera completamente diferente, y es para atraer a su pareja, ¿cierto? Sea macho o hembra, que generalmente son las hembras las que son atraídas por los machos coloridos y demás. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, y que la señal no solamente es soy peligroso o soy atractivo, pues porque a simple vista nosotros vemos eso, sí, pues este macho tan azul, tan rojo, tan verde, tan amarillo, pues tiene que ver con eso, porque aparte uno ve la hembra que es más bien descoloridita,
sino que también eso nos dice que les dice a las especies, porque posiblemente para nosotros eso no sea tan perceptible, que la calidad de ese individuo no es tan buena. Y yo sé que en humanos no nos referimos a estas cosas, y acá hay otros aspectos pues que han moldeado nuestra evolución y nuestro comportamiento, pero en los animales hay unos aspectos que dicen esta especie está enferma o hay algo genéticamente que no la hace tan buena como esta otra, porque sus colores puede que sean un poquitico más bajitos que los del otro. Sí, y justo algo que ejemplifica mucho esto que estás diciendo, de ese cambio de coloración y del estado de salud que puedan transmitir pues como señal ciertos animales, son las aves migratorias, que muchas aves migratorias cuando llegan del norte, cuando hay invierno allá y llegan aquí pues como a poder recuperarse, alimentarse, llegan súper jodiditas, con colores súper opacos, y que eso ocurre en muchas especies, pero hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el del pico gordo degollado, que es una ave migratoria que migra desde el norte hasta acá, hasta Sudamérica, que le llaman así porque tiene un triángulo invertido rojo muy llamativo que parece literalmente sangre degollado, y además tiene otros colores blancos, rojos, y cuando llega a emigrar llega súper desteñido. Justamente el pecho, que es muy rojo llamativo, se ve como naranjado, sus negros se ven grisáceos, y es justamente indicando que pues su estado no está tan chévere, no está tan de buena salud, pero aquí en el trópico se alimenta, se recupera y llega de nuevo otra vez al norte preparado para reproducirse. Exacto, ese es uno que nosotros podemos percibir para entender mejor pues de qué hablamos cuando decimos que esto puede hablarnos de la salud o de la calidad genética de un individuo. Pero bueno, entonces, como decíamos, no es solamente el color, Eli ya les contaba, tenemos un episodio hablando de eso, pueden buscarlo. En realidad son 2 episodios, hablamos con una persona que nos contó desde la física, sobre el color, sobre la luz, y hablamos pues mucho sobre el color en la naturaleza, entonces pueden ir a escucharlo. Pero siguiendo, hay formas, tamaños, incluso la ubicación de ciertas estructuras que tienen un papel clave en las señales visuales. No se trata simplemente de tener una estructura visible, sino como de qué tan prominente y qué tan grande es esa señal, porque en la naturaleza sí el tamaño importa, al menos en ciertos contextos. Estamos hablando de colmillos, espinas, cuernos y no de complejos humanos. Y eso me lleva a 2 ejemplos. Uno de esos es en plantas, que podríamos decir que las plantas son unas de esas grandes ejemplos de comunicación visual. Y hablamos de plantas que cooperan con polinizadores. Entonces ahí, por ejemplo, vemos flores muy coloridas para atraer a estos polinizadores. Pero entonces tenemos otras cositas bastante interesantes ahí, y es que las plantas ofrecen una recompensa a los polinizadores, pero solamente ellas saben, entre comillas saben, la calidad de esa recompensa, pero ellos necesitan que sus polinizadores sepan la calidad. Y para esto tienen que hacerlo de forma visual, aunque hay otras señales, pero nos vamos a concentrar en este caso en las visuales. Y está en las formas, en la ubicación y en el tamaño de las estructuras que contienen esa recompensa, por ejemplo, el néctar. Entonces hay estructuras que contienen el néctar que son muy grandes, o la ubicación en donde está, o la forma. Entonces esa es una muy buena ejemplificación de una señal visual. Y que justamente las plantas tienen este tipo de comunicación visual, pero funciona de manera muy diferente a cómo funciona en animales. Básicamente porque ellas están emitiendo esas señales, pero no las reciben. O sea, ellos no reciben señales visuales. No tienen órganos que perciban esa luz, por ejemplo, o ese color, o pues esa señal visual. A pesar de que ellas sí tienen estructuras, digamos, que reciben la luz. Fotorreceptoras. Exacto, fotorreceptoras para hacer la fotosíntesis y otros procesos. Pero entonces no están relacionados a la comunicación. O sea, ellos no ven una señal visual como, ay, mira, este polinizador colorido tan bonito. Pues no. Bueno, y el tema que no habíamos conversado, que es el de las frutas, que también es un muy buen ejemplo. Sí, justamente
porque las plantas están llenas de color. O sea, las plantas no solamente en sus flores, sino también en sus frutas que nos dan información de cuándo está o no madura o cuando todavía no es tiempo de comerla. Entonces hay un montón de señales visuales en las plantas que se están dando precisamente para polinizadores, para dispersores de semillas que ellos necesitan que lleguen para que se cumplan su función y sus ciclos reproductivos básicamente. Incluso ahí también podemos incluir el tema del tamaño y de la recompensa, pues porque claro, entre más grande sea el fruto, mayor va a ser esa recompensa también, entonces va a ser más llamativa esa señal como tal. Y creo que es uno de los mejores ejemplos para que podamos entender y para poderles mostrar el tema de la comunicación visual. Los frutos, esos cambios nosotros perfectamente los podemos percibir y entendemos esa señal. Todavía no me puedo comer este fruto o porque no ha madurado o porque ya está horrible, ya sabe maluco. ¿Sí? Y también las formas, pues ahorita Eli estaba comentando sobre los tamaños de las flores, los colores que también son muy importantes para atraer a esos polinizadores, pero incluso hay flores que se asemejan a insectos y que eso es una señal visual engañosa, por así decirlo, de que está diciendo llegue aquí polinizador y reprodúzcase conmigo y pues mentiras que no. Entonces son un montón de señales. Es que yo creo que las plantas son totalmente visuales, al menos las angiospermas, que son estas plantas que logran producir las flores y que necesitan que tienen esa relación tan directa con los animales para sus ciclos reproductivos. Y el otro ejemplo, este es de mamíferos y es el de las astas de los venados, ciervos y renos, y es justamente una de esas estructuras que les digo que no está todo el tiempo en los individuos, sino que está asociada a los ciclos reproductivos, está únicamente en machos, excepto en los renos, y es una estructura que también, como les decía, no necesariamente está diseñada para dar una señal visual, porque también es usada para que los machos se enfrenten uno a uno para ver cuál es el más dominante. Pero pues entre más grande y ramificados sean estas astas, pues va a dar una señal de qué tan dominante y qué tan fuerte justamente es. Incluso, como decíamos anteriormente, seguro también hay algo en la coloración que me dice este macho está muy bien genéticamente para las hembras y pues sus astas le dicen esta información. Y que eso que estás diciendo es muy importante porque no todos los rasgos visuales que comunican algo necesariamente están adaptados solo para la comunicación. Hay estructuras que no están adaptadas únicamente para esa señal específica, sino que están, como dices, adaptadas, por ejemplo, para la lucha. Las aves, por ejemplo, una cola muy llamativa y de muchos colores puede dar a entender a una hembra que quiere pues como reproducirse, pero también sirven la estabilidad del vuelo. Entonces hay un montón de cosas en las señales visuales que no necesariamente están relacionadas con la comunicación. Entonces ahí el reto es buscar si ese rasgo está o no implicado en la comunicación y si sí, también qué otras funciones tienen. Exacto. Y también algo importante de las señales, de este tipo de señales, es que pueden ser engañosas. Puede ser usada para engañar a algún desprevenido por ahí. Y eso pasa, por ejemplo, en el mimetismo, que es cuando una especie simula ser una tóxica o que sabe maluco, porque pues también a veces es simplemente como que tiene un mal sabor y por eso los depredadores la evitan. Sí, o en el caso de las serpientes, las corales, que están las falsas corales que imitan perfectamente a las corales verdaderas y que incluso es muy difícil de diferenciar y es una estrategia pues muy eficiente porque se evitan que se las depreden simplemente porque creen que son venenosas o peligrosas. Exacto. Pero no todas las señales visuales están quietas. Algunas están en movimiento y son bastante movidas. Y esas son las señales visuales comportamentales.
que justamente están asociados a conductas, a movimientos. Entonces es necesario que haya un movimiento, un comportamiento de qué quiero mostrar. A diferencia del otro que estábamos hablando de los estructurales que ya están ahí y sea lo que esté haciendo el animal o la planta o el organismo en general, va a estar comunicando algo. En esta sí debe haber una intención de comunicar. Necesito moverme para que me vean, necesito mostrar esta estructura para que me vean. Entonces está más relacionado con el comportamiento. Exacto, entonces aquí tenemos bailes, tenemos a estos animales que se inflan o se hacen más grandes para que parezca que son más grandes y que los depredadores no se los coman. Tenemos, ¿qué más? Saltos. Ajá, sí, movimientos de estructuras específicas, como por ejemplo en los pavos reales, que ellos necesitan abrir su cola para poder mostrar esos maravillosos patrones y colores que hay ahí en ellos para poder atraer a la hembra. Y de esos pues hay un montón de ejemplos en muchas aves del paraíso que tienen estructuras muy específicas para el tema de reproducción y que necesitan mover en ciertos ángulos y en ciertas formas para que sean más llamativas. Entonces una cosa pues que es muy diversa y que no necesariamente tienen que ser cosas así muy ostentosas, pero que sí deben estar asociadas a un comportamiento. Exacto. Y en aves, por ejemplo, vemos una excelente combinación de las señales visuales estructurales y comportamentales. Saben combinar muy bien ambas. Entonces muchas aves bailan de forma tal que muestran esos colores que hacen parte de su morfología. Entonces es bastante interesante. Y otro ejemplo que traía, que es casualmente una araña que le dicen araña pavo real, que es del género Maratus. Es un género con alrededor de 100 especies y son arañas saltadoras pequeñas, especialmente son australianas y llevan ese nombre por su colorido y tienen un baile bastante llamativo que hacen los machos a las hembras. Entonces todo inicia con que el macho se pone en una superficie elevada y empieza a mover los terceros pares de patas. No sé si dije eso bien, pero pues sí, como sus... Sí. Y empieza a moverlas. Y cuando una hembra le pone atención, o sea, como que mira, hace unas vibraciones conocidas como rumble roops para atraer su atención. Y ya pues cuando ella empieza, como bueno, este macho, ¿qué? ¿Quién es? Entonces despliega su baile de cortejo, que pues realmente ni se los puedo explicar porque eso es un montón de movimientos de partes de cuerpo, de cosas y raras que, o sea, no voy a lograr describirla, pero es un baile que puede durar alrededor de 50 minutos o hasta que la hembra acepte. Y lo más increíble de esto es que estas especies, como otras arañas, son caníbales sexualmente, es decir, que las hembras se comen a los machos. Y en este caso, por lo menos en una especie que es Maratus vespertilio, ellas se comen al macho si no fueron lo suficientemente impresionantes. O sea, ni siquiera se alcanzan a reproducir con él. Como quien dice, eliminemos lo de la naturaleza antes de que otra hembra lo encuentre y no vea ese baile tan horrible. No se puede seguir reproduciendo. No lo merece. Ay, no, terrible. Pero bueno, sí, entonces ese es un ejemplo bastante interesante. Y también las expresiones faciales que son muy comunes en humanos, pero en algunos primates también. Hay diferentes tipos de expresiones faciales, pero una que leía, por ejemplo, es una sonrisa como de sumisión que hacen algunos machos de chimpancés al macho dominante. O sea, como que muestran que son más chiquitos que él domina. Ese tema de los gestos para nosotros los seres humanos también es muy importante. Nuestros gestos dicen un montón de cosas y es muy, muy importante para la comunicación visual entre nosotros. Exacto, eso es también un muy buen ejemplo para entender esto de la comunicación visual, que no siempre necesitamos escuchar para que se comunique algo. Uh-huh. Sí, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. Y también el tema de las posturas. Las posturas también comunican cosas porque, por ejemplo, las serpientes se ponen en una postura agresiva de no se acerque. También ciertas estructuras del cuerpo, por ejemplo, en los anolis, que ellos tienen una gula que está justamente
en esta parte del pecho que sacan ocasionalmente para atraer a una hembra o para defender su territorio hacia otro macho. Y otro caso que me pareció muy impresionante y que creo que ejemplifica muchísimo esta categoría de, digamos, esos cambios comportamentales, lo encontré en unos cefalópodos y ocurre en diferentes especies, pero digamos que puede ser más específico en algunas. Resulta que los cefalópodos tienen una forma de cambio de color que es muy impresionante. Ellos cambian rápidamente de colores para camuflarse, para esconderse. Y es una cosa pues que es muy loca porque lo hacen de manera supremamente rápida. Pues quienes han tenido la oportunidad de ver documentales o videos de eso logran ver que es una cosa muy loca y que ellos pueden incluso simular texturas, formas, colores, una cosa muy loca, es impresionante. Entonces siempre se ha estudiado mucho es desde ese ámbito de camuflarse. Y ellos tienen unas estructuras que son los cromatóforos, que funcionan como una especie de músculo que se contrae rápidamente y que les ayuda pues como a cambiar esos colores rápidamente. Pero resulta que se ha estudiado en la comunicación y ellos utilizan esos cambios de coloración rápido para comunicar. Es una cosa muy loca porque es imaginarse un lenguaje visual. O sea, nosotros tenemos ese tipo de lenguaje visual, escribiendo, pintando, un montón de esas cosas, pero acá lo están haciendo con su cuerpo. Entonces están comunicando cosas con su cuerpo a una hembra o a un macho. E incluso es tan impresionante que un mismo individuo de estos cefalópodos puede comunicar una cosa en la mitad de su cuerpo y otra en la otra mitad de su cuerpo. Entonces puede poner un patrón de rayas que atrae a una hembra y un patrón de manchas o puntos para engañar a un macho diciéndole que es una hembra y pues que es mejor que no se acerque tan rápido porque la va a herir. Entonces es una cosa muy loca que ocurre en los cefalópodos y que a mí me parece que ojalá pudiéramos saber más de eso porque ya sabemos que esto es un grupo de animales que son muy inteligentes y que probablemente tengan una forma de lenguaje súper compleja que aún no logramos entender del todo. Sí, increíble. Aparte, que puedan tener dos señales. Yo había visto eso en lagartos que tenían como un color diferente, pero era por la temperatura. Entonces, aparte era como muy básico, pero ya de ahí a tener patrones y todo esto. Intencionalmente, pues, como le voy a comunicar esto a la hembra y esto al macho. Una locura. Ya eso es otro nivel. Pero bueno, ya terminando con este tema de los tipos de señales visuales, pasemos a otro que es muy importante que vamos a tratar rápidamente y es la bioluminiscencia. Este tema no lo vamos a tratar a profundidad, aunque es muy interesante porque queremos hacer un episodio para hablar únicamente de esto, pero básicamente es la capacidad que tienen algunos organismos para producir luz y básicamente brillan en la oscuridad. Sí, este episodio que nosotros siempre decimos que vamos a tratarlo después y resultamos no haciéndolo, va a estar en esta temporada. Entonces esperen pronto este episodio. Este sí es promesa. Pero bueno, vamos terminando ya con las señales visuales y vamos a aprovechar para hablar de otros tipos de comunicación. Hay, como habíamos dicho, algunas señalizaciones, alguna comunicación que no necesita tanta cercanía, otra que necesita un poquito de cercanía, pero esta necesita un contacto directo, presencia física. Y en algunos casos esta comunicación es igual de compleja a la anterior, pero un poco más sutil. Sí, es justamente más sutil. En este tipo de comunicación necesariamente debe haber contacto físico y es la comunicación táctil. Y acá la señal puede ser un toque, presión, roce, empujón, caricia, pero siempre contacto físico. Exacto. Y hay una respuesta a esta comunicación y en muchos casos que creo que inmediatamente lo pensamos en el humano es disminuir el estrés y claro, uno lo piensa, una caricia, un abrazo, logra eso, pero también en otros animales, aunque no es la única función como tal de este tipo de comunicación. Y
como hemos hablado en otros tipos de comunicación, pues hay algunos aspectos importantes. Ya dijimos, el más importante es que tiene que haber un contacto físico. Esta señal no se va a larga distancia y no queda en el tiempo como tal. Y lo otro es que pues también hay algunas estructuras que, digamos, son importantes a la hora de esta comunicación. Tal vez no, igual que en la visual, algo que la produzca, pero sí que la reciba. Entonces, en nuestro caso tenemos, por ejemplo, la piel. Y que en diferentes animales pueden ser distintas partes del cuerpo y que hay algunas más sensibles a esos estímulos táctiles que otros, ¿cierto? Nosotros somos más sensibles, digamos, en las manos, en la boca, en ciertas zonas que son importantes, pero en los insectos también las antenas o las patas. Entonces, dependiendo de los animales, pues se requiere pues hay como más sensibilidad en ciertos órganos. Exacto. En ciertas partes del cuerpo. En mamíferos hay las vibrisas, que es un tipo de pelo que cumple, digamos, esa función sensorial táctil. Y en las aves también hay unas plumas que, si no estoy mal y si no lo corregimos en edición, las filoplumas, que también funcionan como una estructura sensorial táctil que permite pues tener una comprensión de muchos aspectos, no solamente si otro animal está comunicando algo, sino el viento, el agua, pues como que también tienen ese tipo de funciones. En los elefantes la trompa también es súper importante y ahí se ha demostrado que tienen como una gran sensibilidad y que también lo usan mucho en comunicación en manadas, tocándose entre sí, e incluso pues su trompa es muy sensible, ellos lo utilizan para tocar, digamos, su ambiente y percibir cosas a su alrededor. Incluso a las crías. También. Bueno, en este caso yo tengo unos ejemplos de algunos insectos que me parecieron bastante interesantes. Uno es los escarabajos vesiculosos de la familia Meloidae, que empieza el cortejo con una serie de toqueteos del macho con las antenas a la hembra. Entonces empieza como a tocarla hasta que ella en un momento le indica su receptividad, levantando las dos alas duras que tienen los escarabajos, que ellos tienen dos pares de alas. Primero esos que ya son pues como unas alas duras y las alas que utilizan para volar. Entonces las levanta y eso le indica, sí, estoy receptiva. Y él se sube sobre ella, pero continúa pues como tocándola de alguna manera hasta que ella ya dice, pues definitivamente quiero aparearme, y ya se acomoda en una postura indicada para poder aparearse. Y que justamente este tipo de comunicación táctil es muy importante en el apareamiento, o sea, en la reproducción como tal, en el acto reproductivo, porque las anteriores de las que hablábamos era muy de atraer, de venga para acá, pero esta ya sí es más de el acto reproductivo en sí. Por ejemplo, en las ranas existe el abrazo nupcial o el amplexo, que también es táctil, todo lo que quieran. El macho se sube sobre la hembra, la abraza y literalmente la estimula para que se sienta preparada a expulsar los huevos y ahí se pueda dar la reproducción, pues la fecundación externa. Incluso en mamíferos, también en humanos, sí que podemos decir que la comunicación táctil es súper importante en la reproducción. Y otro ejemplo que me gustó mucho del como golpeteo de insectos es en hormigas y termitas, y se llama la carrera en tándem. Y es cuando va un líder adelante y otro está detrás de él, y el que va detrás va golpeteándolo, como aquí voy detrás, le va como marcando, y cuando este deja de golpear, el líder es como, se perdió este individuo que me está siguiendo. Entonces él se voltea y empieza a buscarlo en círculos, cada vez en círculos más grandes, hasta que lo encuentra.
Y pues igual yo creo que cuando uno se pone a ver unas hormigas en movimiento, uno ve que ellas se comunican algo tocándose. O sea, uno ve que una viene en una dirección, cambia de dirección cuando hablan. O sea, como que hablan de forma táctil, como que uno dice, ¿qué pasó ahí? Yo también quiero saber, cuénteme, porque ahí hubo un mensaje. En las abejas también ocurre mucho esa comunicación táctil y este ejemplo me pareció muy bacano, sobre todo porque en un principio yo lo confundí con comunicación visual por cómo se explica. Resulta que las abejas tienen un lenguaje específico para comunicar a sus congéneres donde hay alimento y se conoce como la danza de las abejas. Y de hecho, este descubrimiento le otorgó el Nobel de Fisiología y Medicina en 1973 a Fisher. Este man pues se dedicó a describir detalladamente cómo se estaban comunicando las abejas. Que claro, la gente que sacaba miel y que estaba un poco más relacionada con el tema de las abejas veían que ellas tenían como unos bailecitos, pero pues nadie se interesó por saber realmente qué estaba pasando ahí. Y resulta que había un lenguaje detrás de esa danza. Y es un lenguaje muy interesante, o sea, uno se pone a pensar en eso, es una locura. Y resulta que ellas tienen un baile en forma de 8. Y ese baile comunica a las obreras la distancia y la posición respecto al sol de donde está esa flor o ese néctar que pueden ir a encontrar y cuánto tiempo se demoran en ir a ese lugar. Entonces es una danza muy compleja en forma de 8 que dependiendo hacia dónde vaya dicen está hacia ese lado del sol, dependiendo del tiempo que se demore nos dice qué tan lejos está y pues eso me parece una locura que las abejas tengan ese tipo de comunicación. Entonces como lo estoy describiendo uno diría es una comunicación visual, ¿cierto? Porque pues ahí sí la danza del 8 y moviéndose y meneando la cadera y no sé qué, entonces uno dice sí claro está comunicando visualmente pero una colmena está en la oscuridad. Entonces eso no se está comunicando de manera visual, sino táctil y también pues hay otros tipos de comunicaciones de las que ya vamos a hablar en episodios posteriores como química, también hay algo ahí de vibraciones, entonces una cosa pues muy compleja pero que es muy importante también este tema táctil acá. Exacto, sí, porque yo leía que tal vez también algunos científicos pensaban que tenían que ver con que pues la abeja llegó impregnada del olor de donde venía, pero se hicieron experimentos en los que ponían como robots para ver si realmente tenía que ver con el olor y al parecer, aunque a veces podían dar no tan bien la señal, podían darla, pero no como cuando la abeja real pues la da. Entonces bueno, ahí hay como una mezcla que seguramente todo funciona, pero pues en esa oscuridad sí tiene que ver mucho lo táctil, que ellas sienten ese baile, que es increíble. Y que incluso eso me lleva a pensar en este tema vibracional que tocamos un poco en el episodio pasado de la comunicación auditiva, de pensarse realmente qué tipo de comunicación es, o sea, la vibración, porque claro, hay algunos que las perciben con el oído, pero hay otros que los perciben es con sentidos más táctiles. Entonces podría uno decir que la comunicación vibracional también es táctil, a pesar de que no hay un contacto físico entre dos individuos, sino que se está sintiendo esa señal por el hecho de estar ahí con el sentido del tacto. Exacto. Yo leí un ejemplo de un saltamontes que produce unas vibraciones en su planta hospedera. Y pues ahí justamente, que igual nosotros lo hablamos en el episodio de comunicación acústica, esas vibraciones también se pueden sentir y a veces el sonido no viaja a una gran distancia, entonces no lo pueden escuchar o en toda la colmena o porque no tienen los órganos para percibir esa señal o por la razón que sea, igual está vibrando y eso se siente de forma táctil en la estructura o porque estés tocando al individuo que está vibrando. Entonces, sí. Eso es bastante importante. Y creo que para ir terminando en este tipo de señalización, en mamíferos, además de que es importante en temas de reproducción,
También es importante a nivel social, como vemos en algunos primates, que siempre hay un acicalamiento y ellos, a pesar de que sí se están limpiando y están ahí cumpliendo una función, también están creando vínculos y lazos afectivos. Esto pasa en primates, pero también pasa en murciélagos. De eso yo hablé en algún video por ahí, pero creo que en redes sociales. En los vampiros comunes, ellos crean lazos sociales a través de ese acicalamiento y ese acercamiento y contacto físico. Incluso ellos se comparten comida, o sea, hay un vínculo social muy bonito. Y en el tema de las crías en mamíferos también hay algo muy táctil, y es que las crías como que amasan las mamas, las glándulas mamarias, y eso estimula la producción de leche. Y que es muy importante en las crías ese contacto físico de sentirse seguro. Una cría en mamíferos, pues cuando están así muy pequeños, por eso uno ve a los primates con sus bebecitos muy ahí, muy todo el tiempo, porque ellos necesitan como que les comuniquen esa protección de su adulto, del parental, del que le esté cuidando. Exacto, incluso cuando hay tráfico de fauna vemos que esas crías siempre son aferradas a ese humano que las está tomando, que es bastante triste. Sí. Y bueno, ya para terminar, creo que este es como lo que queríamos hablar de comunicación en visual y táctil, pero no queríamos terminar sin mencionar una más que es muy interesante y única en la naturaleza, que tal vez nosotros no podemos percibir como tal, como una señal comunicativa. La podemos percibir, pero con dolor, incluso demasiado dolor, diría yo, y son las señales eléctricas o electrocomunicación, ¿cierto? Este es un tipo de señal que encontramos únicamente en especies asociadas al agua, ya sea río, mar o en un ambiente húmedo como tal, debido a la resistencia que hay en otros materiales, pues como por ejemplo el aire. Entonces es muy común en peces, hay algunos peces que producen y reciben esas señales eléctricas. Hay unos pocos que pueden tener como ambas, pero hay otros animales que tienen la posibilidad o de emitir la señal o sobre todo de percibir las señales eléctricas. Y hay descargas fuertes, hay algunos peces que pueden producir descargas fuertes que son sobre todo con propósitos depredatorios. Hay unas que tienen unas señales más débiles que son con propósitos comunicativos o electrolocalización o para electrolocalización o solamente la percepción de la señal como tal. En este caso están los tiburones. Los tiburones tienen unas estructuras que les ayudan a percibir esas señales. En muchos casos esa producción de las señales eléctricas se dan en la cola. Y un ejemplo bastante común, creo que los más comunes, es la anguila eléctrica, temblón o temblor, como le digo. Sí, ese tipo de comunicación suena bastante como mágica, no sé, eso es muy raro uno pensar en una comunicación así tan eléctrica, pero muy interesante. Y bueno, esta, como les decía, se da sobre todo en ambientes acuáticos y también hay unas estructuras asociadas a que se pueda dar esa señalización, que son órganos que producen la señal, pueden ser musculares o pueden ser nerviosos, dependerá de la especie, y hay unos órganos que perciben esas señales. Ya, eso es, digamos, como lo que queríamos mencionar en este tipo de comunicación. A mí me parece, la verdad, muy interesante y hace mucho tiempo he querido poder como buscar y hablar más de esta, pues de la producción de la señal, no tanto hablarlo en términos comunicativos, sino que pues pensar que hay un animal que produce una descarga eléctrica es increíble, y más pues porque, como les decía, nosotros no lo podemos percibir, o sí, pero de forma dolorosa y bastante peligrosa.
Y bueno, pues eso es todo por este episodio. Abordamos 3 tipos de comunicación, bastante interesante. Podemos ver que las visuales son muy llamativas, a veces hasta teatrales, y que otras necesitan un poco más de contacto físico. Y estas últimas, pues, muy mágicas, como decías. Sí. E incluso, pues, la señal puede ser casi imperceptible, que es la que veremos en el próximo episodio. Y con ese episodio vamos a finalizar esta serie de biocomunicación. Exacto, entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @otropodcastdeciencia en Facebook, Instagram y TikTok, y como podcast_ciencia en X, antes Twitter, que por siempre será Twitter. Y pues escúchenos desde su plataforma favorita, pero no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con otras personas que crean que les puedan gustar. Chao. Chao.